tal, hermanos y amigos? ¿Cómo están? Gracias a Dios que estemos por aquí una vez más. Amén. Bueno, hermanos, yo les quiero platicar un poco sobre el Arca del Pacto. Como ustedes bien saben, el Arca del Pacto, su ubicación ha sido un misterio durante muchos años, porque repentinamente en la Biblia desaparece y ya no se sabe más de su ubicación. ¿Y qué quiero llegar con esto, hermanos? Les quiero decir cuál es la posición de los judíos sobre la ubicación exacta del Arca del Pacto. Hay muchas conjeturas, como ustedes bien saben, existen incluso documentales que tratan de la posible ubicación del Arca del Pacto. Sin embargo, los judíos del Instituto del Templo, y la mayoría, ellos consideran, hermanos, que el Arca del Pacto ha estado escondida debajo del monte del templo. Y esto lo reiteran ellos porque dicen que Salomón, cuando iba a construir el templo, guiado por el Espíritu Santo, también construyó una serie de laberintos debajo del mismo, porque ya de antemano él sabía que la destrucción del templo iba a suceder algún día. Y a él lo que le preocupaba era esconder estos artilugios sagrados, de manera que por eso, dicen los rabinos, mandó construir estos laberintos para en una de las cámaras, los laberintos, ocultar el arca. Y así se dice que a principios de la década de los 80, unos rabinos iniciaron una expedición arqueológica debajo del monte del templo, lo cual dicen que aproximadamente 30 metros después de recorrido encontraron una cámara secreta, y ellos aseguraban que detrás de la cámara secreta estaba el arca. Sin embargo, ya no pudieron continuar con la expedición porque los musulmanes se dieron cuenta y se suscitó un problema muy grave, de manera que el gobierno de Israel suspendió la expedición y cerró esta cámara, la selló, y hasta hoy permanece sellada y nadie puede entrar en el lugar y averiguar qué hay detrás de aquella pared. Entonces el Instituto del Templo está totalmente seguro que detrás de esta pared está el Arca del Pacto, y que cuando reconstruyan el tercer templo de Jerusalén, pues van a poder tener acceso a este lugar y finalmente van a revelar al mundo que detrás de esta pared está el arca original del templo sagrado. Sin embargo, hermanos, la realidad es que yo, en lo personal, considero que el Arca del Pacto, hermanos, está en el Monte de los Olivos. Y esto lo creo por la visión del profeta Ezequiel, donde el profeta Ezequiel, en el año sexto, en el mes sexto, a los 5 días del mes, tuvo una visión, estando él sentado en su casa. En ese momento vino la mano del Señor y lo arrebató y lo llevó hasta Jerusalén. Él estaba en Babilonia, ya habían sido deportados. En ese tiempo los babilonios todavía no destruían el templo, porque el templo fue destruido 20 años después de que fueron deportados los judíos a Babilonia. Entonces Ezequiel estaba cautivo ya en Babilonia, y en su casa, pues como les repito, fue arrebatado por el Señor. Dice que él vio una figura y de la figura salió una mano y lo agarró por los pelos, por las guedejas, lo arrebató, lo alzó y lo llevó a Jerusalén y le mostró muchas abominaciones que estaban haciendo en el templo de Dios, como las figuras, los ídolos que estaban adorando algunos judíos dentro de la casa de Dios, como las mujeres que adoraban a Tamuz y otros que adoraban al sol. Entonces Dios le enseña las abominaciones que estaban haciendo dentro de su templo. Y así fue como, después de enseñarle esta visión, él le muestra que la gloria de Dios abandona el templo, que ya iba a ser destruido. Pero antes, en esta visión, Dios le estaba mostrando al profeta que él estaba abandonando el templo. Y lo hace a través de los 4 seres que estaban ahí, estaba observando Ezequiel, que eran ángeles, querubines. Y dice que la gloria de Dios primero se puso a la entrada de la puerta y enseguida se elevó y se puso encima de los querubines. Y cuando se pone encima de los querubines, dice la Biblia que los querubines se alzaron, o sea, levantaron la presencia a Dios como si fuera una litera de esas que usaban antes, que los que cargaban eran los sirvientes. Pues en este caso eran los 4 ángeles, cada uno en una esquina, y los 4 levantaron a Dios cuando ya estaba encima de ellos.
Y ya después de seguir leyendo dice que se elevaron en medio de la ciudad y se pusieron sobre el monte que estaba al oriente de la ciudad, es decir, al monte de los olivos. Y ahí fue la última vez donde aparece la gloria de Dios que se posó, ahí se queda. Y ya después pues ya viene la destrucción del templo y todo. Entonces yo lo que puedo interpretar, hermanos, con esto es que lo más seguro es que esos ángeles están representando a los levitas. Y sobre encima de ellos, que era la gloria de Dios, representaba el arca, que literalmente en el arca se posaba la presencia de Dios en el templo. Y aquí en la visión, Ezequiel veía a los 4 ángeles y la gloria de Dios posándose encima de ellos. O sea, estaba haciendo figura de lo que en ese momento tal vez estaban haciendo los levitas, que estaban levantando el arca y la estaban llevando hacia el monte de los olivos. Entonces, por esa razón, hermanos, yo creo que tal vez el arca del pacto, la original, está oculta bajo el monte de los olivos, en una cueva o algo por el estilo. Y es interesante porque cuando Jesús venga, el monte de los olivos, hermanos, se va a partir en dos. O sea, si ya podemos notar que el arca del pacto, Dios, se manifestaba ahí, el día que regrese Jesús por segunda vez, se va a manifestar su gloria en el monte de los olivos, lo cual puede coincidir con el hecho de que el arca del pacto esté ahí oculta y encima de ella se va a manifestar otra vez la gloria de Dios, partiendo el monte de los olivos en dos. De manera que por eso esa es mi interpretación, hermanos, que el arca del pacto, la verdadera arca del pacto de Dios, del templo, está oculta en el monte de los olivos. Pero en lo que respecta a las creencias de los judíos de que el arca del pacto está debajo del monte del templo, yo sí creo que hay un arca ahí debajo, hermanos. El asunto es que tal vez esa arca sea una réplica. Lo cierto es que el día que construyan el templo, sí van a encontrar el arca del pacto, sea réplica o no. Como les digo, para mí en lo personal va a ser una réplica. Y sí la van a anunciar al mundo y el mundo va a creer que es el arca verdadera y que estuvo oculta ahí debajo del monte del templo. Y pues esto es lo que les quería compartir, hermanos, porque he visto que hay muchas conjeturas, inclusive dentro de nuestra misma iglesia, pues se oye hablar sobre que dónde está el arca, que tal vez está aquí o está allá, pero lo cierto es que los judíos llevan la batuta sobre esto porque son los que van a construir el templo, de manera que ellos ya dicen y aseguran que el arca del pacto siempre ha estado debajo del monte del templo, oculta, y que muy pronto la van a sacar para que ya puedan colocarla en el nuevo y tercer templo de Jerusalén. Y bueno, mis hermanos y amigos, si Dios me permite la vida, nos vemos por aquí una vez más. Que Dios los bendiga, ánimo, sigan adelante, no desistan en el camino del Señor. Es difícil, pero vale la pena, hermanos. Lo que Dios nos ofrece en el nombre de Jesús va a ser mucho más grande de lo que podamos perder en esta vida. Así que no desistan, hermanos. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Amén.